Un tatuaje es una verdadera creación poética, y siempre es más de lo que parece. Como un tatuaje se basa en la piel viva, su esencia es una conmoción única en la condición humana mortal. Hey líderes, ¿cómo están? Qué gusto saludarles en este nuevo episodio de su podcast de Líder a Líder, en donde, como ya saben, nuestra chamba es traerles líderes inspiradores que nos pueden ayudar a, pues precisamente a eso, a inspirarnos en nuestra vida cotidiana y a tomar mejores decisiones respecto a nuestro liderazgo. Y el día de hoy no es la excepción, me encuentro con un invitadazo especial. Salmerón, ¿cómo estás hoy? Muchas gracias, muy bien. Excelente, es un honor recibirte por acá porque, bueno, dicho sea de paso, para avisarles un poquito al respecto a nuestros líderes, hicimos unas encuestas por allá en Instagram, en nuestras redes sociales del podcast, y mucha gente resultó votar por ti como invitado y nos llena de orgullo que estés acá. Chido. Irapuatense, ¿verdad? Eres iraputense. Irapuatense, sí. De cepa, de hueso colorado. Sí. Un artista y bueno, muchas cosas que decir respecto a tu trayectoria, Salmerón. Nos llena de orgullo que estés acá. Y pues bueno, ¿cómo te gusta que te digan Salmerón? ¿Cómo te conoce así la banda, la gente? Pues toda la vida me han dicho Salmerón. O sea, es como que más distintivo, ¿no? Porque pues, como que no es muy común, entonces todos es mejor opción Salmerón siempre. Te conocen como Salmerón. ¿Es tu apellido? Sí, es apellido. Es tu apellido, entiendo que. Vale. Bueno, por ejemplo, entendiendo un poquito que, bueno, este espacio nosotros lo solemos utilizar para hablar pues, sobre diversos temas. En este caso, bueno, tú eres un artista. Es muy interesante la trayectoria que tú tienes y además a lo que te dedicas ahora porque es comprobable. O sea, al final a lo mejor nos puedes también apoyar compartiéndonos un poco sobre tus redes sociales y eso para que la gente que tenga curiosidad lo vea. Pero por ahora, a lo que vinimos, Salmerón. ¿Cómo te defines a ti mismo? O sea, ¿cómo te gustaría, digámosle así, no hay una dinámica que dice como el día que tengas un epitafio, ¿qué te gustaría que dijera ese epitafio, por ejemplo? Es complicado porque al paso del tiempo uno llega a pensar que siempre estaría muy chido que solamente te definieran como algo. Pero si eres más real o más consciente de que te has dedicado, siempre tienes más amor por algo u otra cosa, ¿no? En este caso a mí me gusta mucho la pintura y el tatuaje. Actualmente hago más tatuaje que pintura. Trato de llevarlo de la mano, pero anteriormente era pura pintura. Desde hace más o menos unos 10 años me dediqué al tatuaje. Entonces, respondiendo a tu pregunta, a lo mejor me gustaría que dijera específicamente pintor y tatuador. Pintor y tatuador. Ok. Sí. Oye, ¿y cómo, o sea, tienes 10 años, dices más o menos en el tema del tatuaje? Sí, me acuerdo que hace como 10 años más o menos fue cuando pues compras tu primer máquina, pero a lo mejor como dedicándome a más de lleno al tatuaje, más en serio, o sea, tomándolo en cuenta que es algo serio. Irán a lo mejor 8 años más o menos. Ok. ¿Y tú empezaste con esa curiosidad porque previamente te gustaba o te dedicabas en qué nivel a pintar? ¿Con el tatuaje? Sí, con el tatuaje. ¿Cuál fue como el antecedente que te hizo terminar o empezar con el tatuaje, mejor dicho? El tatuaje siempre lo vi. O sea, siempre lo vi en todos lados, ¿no? En la zona donde me desarrollé. Pues, todos estaban tatuados, a todos los veía con tatuajes. Pero como a mí siempre me gustó mucho la pintura, cualquier expresión de dibujo, grabado, pintura, era lo más fácil dedicarse primero a intentar dibujar, después pintar. Y el tatuaje siempre me gustó, pero yo lo veía como algo prácticamente imposible, ¿no? En ese tiempo. ¿Por qué? Pues porque no había los mismos medios de ahora para tatuar. O sea, era muy complicado conseguir las herramientas para tatuar. Y aparte que era como muy mal visto también. Como socialmente no era... Socialmente era mal visto. Pero, o sea, no hablando solamente en general, ¿no? O sea, mal visto como en la zona en donde yo crecí. Porque pues era totalmente tatuaje de pandilla, de todo eso. Entonces, que un niño estuviese pensando en tatuar era como de, no, esto es imposible, ¿no? ¿Cómo te vas a dedicar a eso? Y por ejemplo, o sea, tú veías, no sé, quiero pensar algún rapero, algún artista o alguien sencillamente que empezaba con este tema de los tatuajes y tú decías, yo quiero ver eso, yo quiero aprender o cómo. No, de hecho no, o sea, nunca fue por algo externo, ¿no? A mi círculo. O sea, yo el tatuaje lo veía
a piel viva, ¿no? O sea, en vivo, pues. Ajá. Ahí entre la gente que tú tenías cerca. Sí, yo veía cómo se tatuaban, inclusive, o sea, yo crecí en una zona, pues, conflictiva, ¿no? Ok, un barrio de Irapuato pesado, entonces era lógico que mis primeros amigos todos eran o familiares de tal o tal. Uh-huh. Y ahí fue donde yo vi el tatuaje por primera vez. O sea, yo veía cómo se tatuaban entre ellos. Okay. Y como yo era el niño que sabía dibujar, o sea, entre toda la bola, así me acuerdo, desde siempre dibujé. Y era el que le pedían que hazme las letras de aquí, hazme este dibujo, hazme el retrato de tal persona, ¿no? Uh-huh. Entonces, como sabían que me gustaba el dibujo, era como de, tú hazme el diseño, pero nosotros lo tatuamos. Aunque tendría yo en ese entonces 6, 7 años, 8 años. O sea, desde chavitito. Sí, desde muy chavito. Tú tenías tus bocetos en tus, bueno, por decirle bocetos, tus dibujitos sí, en tu libreta, sí. ¿No? Así. Sí, sí. Ok, chidísimo. Uh-huh. Y en ese mismo sentido, por ejemplo, entonces podríamos, haciendo cuentas, decir que tú empiezas en el tatuaje de manera, pues, informal, experimental, hace por ahí del 2010, 2012, una cosa así, más o menos. No, en el tatuaje yo creo que comencé, ¿qué año sería? Si te digo que hace 10 años, a lo mejor yo tenía 21, uh-huh. Haber sido como en el, ¿qué sería? No sé, 2000, en el 2012, 13. Más o menos. Por ahí. Uh-huh. Y en ese, o sea, ¿qué pasaba más o menos por tu vida en ese momento cuando, es que a veces pasa, entiendo, ¿no? Como tenemos ciertas aficiones o nos inclinamos uh-huh. por ciertas cosas, pero a veces no nos lo permite el momento de la vida en el que estamos. Sí. ¿Qué estabas tú más o menos haciendo en ese momento de tu vida? Pues yo comencé trabajando desde muy pequeño, entonces pasé por todos los trabajos que se puede pensar. Por ejemplo. O sea, de todo, o sea, todo, ponía piso, ponía barda, levantaba, hacía de todo, ¿no? Uh-huh. Trabajé de carpintero. La última vez, antes de comenzar a tatuar, mi último trabajo, así ya como trabajo para alguien, uh-huh. fue estar trabajando de carpintero, uh-huh. precisamente para juntar como las máquinas y todo eso. Uh-huh. Porque ya me había estado relacionando con gente que ya traía máquinas profesionales y todo eso. Okay. Entonces, no había como, en Irapuato al menos, como una tienda o uh-huh. no existían estas plataformas de internet ahorita que solo pides y te traen. Uh-huh. Era todo como conseguir uh-huh. Conociendo a la gente, ¿no? Que ya lo hacía. Okay. Entonces, también los últimos trabajos que tenía siempre quería yo que fueran como algo que con lo que yo pudiera aprender uh-huh. otra técnica para aplicarlo en la obra que realizaba. Okay. Por ejemplo, el último trabajo que tuve de estos fue en una imprenta, uh-huh. porque pues ahí tienes toda la mano, tienes pinturas, uh-huh. Aprendes serigrafía artesanal, o sea, tienes todo a la mano para seguir haciendo lo tuyo, ¿no? O sea, en ese caso, por ejemplo, tú de ahí podrías decir que aprendizajes más grandes así destacados, o sea, serigrafía, todo ese asunto, de ahí que sacaste así como que dijeras, de aquí extraje esto, de poner piso extraje esto, o sea, se me ocurre, ¿no? Sí, bueno, de los otros no extraje nada. O sea, por el dinero para seguir adelante. Por el dinero. Pero de los últimos trabajos, por ejemplo, la imprenta fue muy valiosa porque ahí aprendes muchas técnicas que puedes aplicar en tus pinturas. En este caso era para mi pintura. Okay. Porque antes de tatuar, yo ya tenía mis exposiciones colectivas e individuales, aquí en la ciudad y fuera también. Entonces, como en las pinturas realmente tampoco tuve como ningún maestro, no tuve como escuela de pintura. ¿No fuiste a clases de pintura? Nunca. Pero se me abrían las puertas en diferentes lugares, ¿no? Para poder llevar mis pinturas o mis obras. Y de eso pues estuve viviendo mucho tiempo. Entonces, por ejemplo, de la serigrafía, uh-huh. pues saqué como muchas mañas, ¿no? Como de cómo combinar diferentes tipos de pintura, medios, hasta las mismas pinturas que se utilizaban para la imprenta, las aplicaba en combinaciones con óleos, cosas así. Y por ejemplo en casa, bueno, cuando tú eras pequeño y como fueras, uh-huh. ¿sí te apoyaban o decían como, no, matemáticas y así? No, nunca tuve ninguna en contra, ¿no? En mi casa. Pero tampoco había como ese apoyo económico. Uh-huh. Entonces, era como de, sabemos que eres bueno, te gusta hacerlo, uh-huh. Te apoyamos lo más que podemos, pero no te podemos pagar como una escuela.
Okay. A pesar de que, por ejemplo, en la primaria, secundaria, todo esto, sí se acercaban personas que, como ya sabes, ¿no? Que quién sabe dibujar y, no, pues luego el niño de tal salón. Y me llevaban a las competencias de las escuelas, entonces como que ganaba y decían los maestros, pues hay que buscarle un apoyo, entonces siempre se quedaba en eso, porque, o sea, escuelas como de gobierno, tú sabes, que se quedan en promesas. Te traías el trofeo, te traías el reconocimiento y ahí se quedaba. Sí, ahí se quedaba, nunca pasaba de ahí. Okay. Y yo tampoco tenía como esa visión, porque malamente creces en una zona en donde no conoces otra cosa, o sea, no conoces a alguien que haya salido de ahí haciendo lo que le gustaba. Okay. Nunca conociste, no sé, tal persona es bueno cantando, ¿no? Y ya está en otro lado. Nunca se sabían esas historias. Entonces, en tu mente de niño es imposible que tú también lo hagas, puesto que no conoces a nadie. O sea, ahorita con el internet a lo mejor es como que muchas historias, pero en ese entonces no había nada de eso. Exacto. Entonces todo se quedaba en sueño, ¿no? Todo sueño. Y se veía lejos, ¿no? Porque te decían mucho, yo me imagino, porque pues me pasó igual, era como, estudia, esa es la vía en la que tú puedes progresar, es lo que tenemos para salir adelante. Y de cierta manera, pues sí, pero la referencia de otras personas que hacen lo que aman, por decirlo así, o que les gusta, también inspira. Sí. Claro. En ese tema de la inspiración, o sea, tú decías hace rato, yo veía, pues no sé, a mis compas o a gente más grande que ya se dedicaba al tatuaje. O sea, ¿tú tuviste a alguien o alguienes que te dijeran, mira, es por aquí dale, o dónde viste tú esa referencia? No, la verdad es que no. Por ejemplo, si te soy franco, a lo mejor las inspiraciones las tomaba desde muy pequeño. Me gustó coleccionar libros. O sea, tengo muchísimos libros de pintura, porque, o sea, la pintura fue como mi primer amor real. Entonces, desde muy pequeño fui aprendiendo a diferenciar para mis gustos qué era lo que yo tenía que hacer si no iba a tener una escuela como tal, cuáles eran los pasos a seguir para prácticamente yo tener como un aprendizaje estructurado. Obviamente los primeros pasos es conseguir toda la obra que tengas a mano, libros, todo lo que sea, ¿no? Okay. Y obviamente pues ya conectando con libros, todo, empiezas a leer las historias porque siempre vienen con las pequeñas biografías. Y la mayoría de las historias de la gente que a mí me gustaba como pintar eran como más trágicas que nada. Y yo decía, sí, ¿no? Bueno, entonces yo estoy en la gloria, ¿no? Sí, ¿no? O sea, sí, por ejemplo, un ejemplo muy básico, ¿no? No sé, un pintor que me encanta, José de Rivera. Sí. O Caravaggio. Sí. Y lees sus biografías y son personas que vivían horrible, o sea, en la inmundicia, ¿no? Horrible, o sea, se habían muerto sus papás todos a los 5 años, se quedaban huérfanos. Tenían que vagar de un lado para otro. Y veías que por las ganas de superarse y de salir adelante en lo que les gustaban, y con su talento ellos se hicieron hace 500 años que vivieron y todavía los seguimos adorando, ¿no? Sí, claro. Entonces como no necesito personas a lo mejor físicas o ejemplos que sean de mi círculo para tener esas ganas de salir adelante. Estoy viendo aquí con mis héroes que ellos la tuvieron peor que cualquier persona que tenga en mente y son una leyenda, ¿no? Oye, en ese sentido, por ejemplo, en el caso de ellos y como muchos artistas, yo entiendo, de pronto toman ciertos eventos de sus vidas para inspirarse y como que el arte asciende en ellos, ¿no? O sea, les guía por un camino diferente al que si no hubieran vivido ciertas cosas vivirían. Pero en tu caso, o sea, tú identificas algún evento en tu vida a lo mejor que pudiera ser como, a raíz de esto, o sencillamente tú eras un inspirado así desde siempre y te inspiraste más en estas personas. No sé, en este caso lo que me imagino, lo que me estás preguntando es como todo tu forma de pensar cambia, tu forma de ser cambia. Eres siempre como un ser cambiante, ¿no? Entonces a lo mejor las inspiraciones que en ese entonces, a lo mejor pintando llevo como 17, 18 años, pintando al óleo, pintando. Y a lo mejor mis inspiraciones en ese entonces no tienen ya nada que ver con las de ahorita. Claro. Porque obviamente si no tienes como una escuela, no tienes una base, pintas lo que sientes, ¿no? En ese momento, lo que vives tal cual. Claro.
es como una forma de sacar todo eso sin necesidad de estarlo gritando a los cuatro vientos, solamente lo pintas y solito va saliendo, ¿no? Okay. Entonces a lo mejor mis temas en ese entonces eran más temas sociales. Ya sabes, ¿no? Lo clásico, injusticia, todo esto. Sí. Y llega un momento, a lo mejor pasan los años y te das cuenta que pues en realidad nadie es como una víctima como tal, ¿no? Puede que sí, puede que no, pero también uno está sujeto como a victimizarse a veces. Y romantizas siempre tu entorno, romantizas, es que yo vengo del hoyo y eso no es cierto, o sea, tienes que tratar de salir de ahí, ¿no? Y si estás como romantizando eso, nunca lo vas a hacer. No hay progreso. O sea, bueno, en mi caso, ¿no? Mi experiencia. Entonces siempre es a lo que voy, o sea, vas cambiando. Pues a lo mejor tengo todavía muchas pinturas de ese tiempo, pero meramente son porque me recuerdan, ¿no? Sí, son como inspiraciones. Como recuerdos de la versión antigua también que fuiste, sí, ¿no? Exactamente. Y sobre los escenarios que tú atravesaste para llegar a ser quien eres hoy. Sí. Por ejemplo, respecto a la pintura, un poquito también para hablar de tatuaje luego. ¿Tienes alguno? O sea, ¿cuál fue como la pintura o la pintura, la obra que tú hayas hecho que mejor a la que mejor le fue o que ganó más cosas o que más orgulloso te hace sentir? Tengo una pintura en especial que me gusta muchísimo porque es como algo muy personal. Pero está chistoso esa pintura porque es como que técnicamente es como mejor pintada. Okay. Pero es curioso porque es con la que menos tiempo le he dedicado. O sea, la hice como en 4 días, un óleo grandísimo. Y y está curioso porque es personal, o sea, es como el dios Baco. Entonces muchas personas dicen como, vamos a pintar a Baco, a Dionisio, ¿no? Y es curioso porque ahorita estoy terminando ese tatuaje también. Es esa misma pintura, pero está trasladada a tatuaje. Y también es como que con uno de mis mejores amigos. Tiene una historia muy similar al por qué también pinté esa obra. Y todo cuadro, ¿no? Entonces creo que ahorita es como lo más significativo. Y la mejor obra. Y a lo mejor también como uno de los mejores tatuajes también. Entonces ahí se complementa a la perfección. Se cierra ahí la pinza, ¿no? Sí. Oye, bueno, me parece interesantísimo. Primero te quiero preguntar, antes de hacerte otra pregunta, ¿tú tienes como alguna inclinación o alguna afición especial por la mitología o por alguna temática especial que a ti te inspire o te convoque a pintar o a tatuar? Como lo que te decía hace rato, ¿no? Como por temporadas o por lapsos, tú estás como muy inclinado por cierta cosa. Entonces a lo mejor creo que me pregunta lo de la mitología porque has visto como muchos tatuajes míos. Sí, he visto muchos de mitología y todo esto. Y sí hubo un tiempo, a lo mejor todavía hace como 2 años, que me puse como un reto tatuar a todos los personajes de la mitología griega. A todos. Porque me encanta la mitología griega. Entonces, ese fue como un reto personal de hacerlos a todos, ¿no? Así desde los dioses, semidioses, a todos. Y creo que ya lo logré, me han de faltar como 3, yo creo. Sí, pero sí llevas así después como una lista o algo. Sí. De hecho, había personas que me decían, no sé, es que quiero tal tema, ¿no? Y yo les decía, ¿qué crees que hay un dios? Que sí, tú mismo para avanzar más rápido. Sí, se los ponía así. Entonces, como que después, como ya sabes, también el internet te ayuda muchísimo a una de dos, o a quemarte o a hacer como que fluya mejor tu onda. Entonces, como que hice un Poseidón, a un Zeus y todos estos son como los más conocidos. Y ya luego tenía como 20 Zeus y 25 Poseidones. Y es como ya no los quiero volver a ver en mi vida. Ya entiendo. Oye, y ahorita decías también otra cosa, es la segunda pregunta que te quería hacer. En el ejemplo de la pintura que tú comentas y que después llevaste a tatuaje también, ¿cuál sería, o sea, en tu opinión y en tu experiencia, como la parte más complicada o el resumen que tú podrías compartir de la diferencia entre pintar al óleo, etcétera, o tatuar? ¿Cómo podríamos hacer un...? Es que ahí es como muy extenso, ¿no? Todo eso. Porque, por ejemplo,
siempre por ejemplo, cuando visitan mi estudio, tengo muchas pinturas y así, hay personas que me dicen así, es que abajo no parece como un estudio de tatuajes, parece como una galería. Y le digo, bueno, cada quien le imprime su personalidad a su espacio. Entonces, a lo mejor siempre me hacen la pregunta, ¿qué es más difícil, tatuar o pintar? En este caso siempre yo les contesto sin problemas que para mí pintar es muchísimo más complicado que tatuar. Tiene sus pros y sus contras. Esa respuesta, algunas personas me dirán, no, es más complicado tatuar, ¿no? Pero yo lo veo así porque pintar tiene muchas reglas, muchas reglas. Aunque aparentemente, entre comillas, tendría mucha libertad, puesto que nadie te está encargando y nadie tiene una expectativa de esa obra. Para mí es más complicado pintar. Y para tatuar, a lo mejor, respondiendo a tu pregunta, tienes que ver exactamente cómo vas a resolver un tatuaje, aunque ya lo hayas pintado. Si se presta, un ejemplo, ¿no? Que la persona te dice, es que quiero tal pintura, no sé, en un brazo. Y dices, a lo mejor por la estructura de tu brazo, la estructura de la pintura no es factible. Entonces tengo que saber resolver la forma en la que está pintado para que sea bien visto en un tatuaje. O sea, que sea factible el tatuaje. Exacto. Es complicado, a lo mejor piensas mucho como en técnica, ¿no? Altos contrastes y todo esto, para que sea aplicable al tatuaje. Exacto. Es complicado, pero te gusta, o sea, sí se puede, todo se puede. Es un reto que... Si alguna vez escuché algo así de que todo se puede tatuar, solamente hay que saber cómo, ¿no? Exacto. Oye, pues está súper interesante. Al principio comentabas algo y respecto a esto que dijiste al final, o sea, entiendo que el tatuaje, digo, no conozco así como mucho sobre la técnica y ese asunto, por eso me gustaría preguntarte, o sea, en la pintura pues hay ciertos niveles que tú tienes que ver, entiendo, de profundidad, las dimensiones, los planos y toda esta parte. El tatuaje se rige por las mismas como parámetros de, ¿cómo podemos decir? De estilidad o no sé cómo decirlo. A lo mejor depende mucho, ¿no? El problema y no problema, a lo mejor como lo chido del tatuaje es que hay muchos estilos, pero muchísimos estilos, o sea, ya no sé ni cuántos estilos salen, ¿no? Cada vez salen más estilos. Y a veces es como muy confundible pensar que un estilo se presta para que lo apliques exactamente que otro. A lo mejor, hablando de pintura y tatuaje, los dos estilos o 2, 3, 4 estilos que se puedan prestar, a lo mejor es un realismo a color, black and gray, sombras, todo ¿no? Que es como lo más clásico en el tatuaje. En México, pues, en otro lado, ¿no? Pero, no sé, tienes que pensar muy bien lo que vas a hacer. Claro, entiendo. Bien, en esta parte, al principio comentabas algo bien interesante que tengo muchas ganas de preguntarte porque pues estás muy involucrado en el tema. Anteriormente teníamos muchos estigmas sociales por el tema del tatuaje. Era una cuestión pues cultural que se traducía en algo social e incluso después en lo laboral, en lo económico, en la inclusión y en muchas otras cosas. ¿Cómo tú has visto esa parte en los últimos años y cómo se vive ahora el tema socialmente hablando del tatuaje? O sea, a lo mejor también va por zonas, ¿no? Del país, pero por ejemplo, pues uno que creció aquí, yo podría hablarte de lo que es en la zona del Bajío. Obviamente todos sabemos que todavía hace 10 años, 15 años, el tatuaje era pues para nada bien visto, ¿no? O sea, era ilógico pensar que los doctores iban a estar tatuados o profesionistas. Iban a estar todos tatuados también. Eso como que uno lo escuchaba que en Estados Unidos o en Europa la gente andaba tatuada y no había problema. Pero en México no. Y menos en el Bajío, ¿no? Sigue siendo en su gran mayoría súper conservadores todos. En ese entonces me acuerdo que sí era como muy lógico que solamente la banda que andaba tatuada. La otra vez me hacían una entrevista similar para una revista que igual están haciendo.
Y un señor me estaba diciendo así, él creció en la frontera, entonces siempre había esa onda de que solamente hay 2 personas tatuadas, o los criminales o los marines, ¿no? Que eran los que venían a Tijuana. Sí, sí. Y aquí en el Bajío creo que solamente eran los criminales, ¿no? Sí, porque no había marinos. Sí, no había marinos ni nada. Sí, exacto. Pero se ha visto como que una evolución muy grande porque, por ejemplo, en mi caso, yo como alguien que pinta y después se dedicó a tatuar, también hubo muchas personas que a lo mejor estudiaron diseño gráfico y después se dedicaron a tatuar. Había, no sé, un acuarelista que se dedicó a tatuar, un grafitero que se dedicó a tatuar. Entonces hubo una apertura grandísima de la gente que se empezó a involucrar en el tatuaje y por eso creció tantísimo, ¿no? Por eso hay muchos estilos, porque en buena y en mala manera muchísimas personas se han acercado al tatuaje. Entonces esa es como una respuesta bien fácil de decir por qué el tatuaje es tan extenso ahorita, ¿no? Por ejemplo, ahí dijiste ahorita, de buena y de mala manera se han acercado al tatuaje. ¿En qué sentido de mala manera, por ejemplo? Es que eso no está bien decirlo porque, por ejemplo, te doy un ejemplo muy básico, ¿no? Ajá. Hay muchas personas que, de hecho, ahorita venía hablando con mi chica, ¿qué es lo que puedes decir? Y sí, no, adelante. Pero, por ejemplo, creo que la tendencia del tatuaje también ha acercado a personas que nunca han estado en contacto con nada artístico. Okay. Por ejemplo, a lo mejor nunca se han puesto a pintar, nunca les ha interesado. Y no es malo porque, por ejemplo, yo tengo un aprendiz que no era muy apegado al dibujo, le gustaba, pero nunca se había dedicado a dibujar. Okay. Ya dibujando y contar esto, todos nos damos cuenta que es talentosísimo, ¿no? Pero él empezó en el tatuaje pensando solo en tatuaje. Yeah. Nunca tuvo un camino de, primero me voy a dedicar a dibujar, luego a acuarelear, luego a pintar y después a tatuaje. Porque sería como lo básico, ¿no? O sea, lo digo a mala manera porque muchas personas piensan que acercarse al tatuaje, o muchas personas lo viven así, acercarse al tatuaje es como estar de fiesta siempre. ¿Cómo? Porque muchas personas lo miran así, o sea, piensan que tatuar es como no trabajar, ¿sí me entiendes? Okay. O sea, piensan como de, tatúo, no sé, me gano 2,000, 3,000 pesos diarios, pero voy a llegar a tomar, voy a llegar tarde. Vida de rockstar, ¿no? En la vida, piensan que eso es tatuar, ¿no? O sea, o piensan que eso es un tatuador. Sí, ya. Pero te digo, de mala manera, hay muchas personas que se acercan con esa idea y automáticamente se retiran. Pero sí. En su trayectoria hicieron un desmadre, o sea, jodieron muchas pieles, quemaron zonas, no sé, espantaron a gente que era su primer tatuaje y nunca más quiere volver a saber nada de tatuaje, ¿no? Porque no, pues es que tal fulano me tatuó y llegaron, había muchos amigos, no sé, puras historias de terror de esas y dices, ¿cómo es posible que sigan teniendo, al menos en el Bajío, la mentalidad de que eso es tatuar, ¿no? Sí, entiendo que un poquito en la frontera está un poquito más evolucionado ya todo ese aspecto también, ¿no? Sí, en la frontera pues, siempre estaba más evolucionado, o sea, están a pasos, ¿no? El tatuaje en México en realidad, o al menos en el Bajío, yo puedo hablar del Bajío, a lo mejor el tatuaje en el Bajío tendrá 20 años, ¿no? Gente que se dedica al tatuaje que a lo mejor lleva 23, 24 años por mucho. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos, no sé, ya llevan como 60, 70 años. Wow. O sea, ya son 3 generaciones arriba de nosotros que se han dedicado a tatuaje. Entonces, obviamente, con todo el tiempo que llevan, pues ya. O sea, han construido un conocimiento más grande, ¿no? Oye, y por ejemplo, la escena del tatuaje, por decirlo así, o sea, ¿dónde está como la meca así en el mundo o aquí en el continente? No sé, dónde tú dices, cuando yo quiera ver qué está pasando de tatuaje, ahí tengo que ir. Es que eso es lo difícil, porque, por ejemplo, ahí tendrías que hablar como de estilos, ¿no? Okay. O sea, a lo mejor el tatuaje en México podría haber sido en su entonces el tatuaje chicano, ¿no? Que era como que todas las personas en México en ese entonces que se tatuaban era estrictamente chicano.
no sé, la cholita, Sí. todo lo de barrio, ¿no? Claro. Pero no puedes decir lo mismo a lo mejor de Estados Unidos, ¿o no? Que era como tradicional americano, los marinos de la Segunda Guerra Mundial. O no puedes decir lo mismo como los orientales, ¿no? Que era como tatuaje tradicional japonés y solamente eso. O sea, no puedes decir como ¿dónde está la meca del tatuaje? Puesto que el tatuaje se divide en 5 o 6 ramas así bien básicas. Y no puedes decir como en este punto todos vienen a este punto. No. Como reducir tantas cosas a un solo punto, ¿no? Exactamente. No o sea, el tatuaje tiene como esas ramas. Y no sé si haya un lugar que sea como... Sí, no sé, no creo. No creo que exista. Yeah. Más bien como que la pregunta sería, ¿en dónde crees tú que, no sé, que el tatuaje tradicional japonés es lo chido, ¿no? O quién es el líder ahorita? O quién es en el que están las expectativas puestas, los ojos puestos en qué es lo que crean, ¿no? Cómo se está evolucionando ese estilo. Ok. Oye, hablando como de tu ejemplo, de tu caso, o sea, ¿tú tienes un estilo favorito? Y si es así, ¿dónde están tus referencias actuales, por ejemplo, para inspirarte? Por ejemplo, en el tatuaje sí tengo como 2 estilos favoritos. Ok. Por ejemplo, yo comencé tratando de hacer realismo. Malo, ¿no? Porque estás comenzando. Sí. Pero yo quería... De hecho, yo comencé a tatuar porque yo quería que el tatuaje, al menos en mi zona, o con mis conocidos, fuera diferente. Porque como te digo, en las zonas en las que crecía, yo a todos los veía con los mismos tatuajes. Y a mí, interesándome tanto la pintura y teniendo como mis héroes de la pintura barroca, que es la pintura que me gusta, la pintura figurativa de diferentes tiempos, yo decía, estaría bien chido que si esta persona quiere algo religioso, estaría mejor que investigara como que en qué religioso se está enfocando o qué es lo que está pidiendo. Y yo tomo como una pintura de alguien que a mí me guste mucho como pinta y se la hago, ¿no? Pero que ya no traiga a la Virgen de siempre o el Cristo de siempre. Por eso yo comencé a tatuar, porque yo quería transmitir, ¿cómo se puede decir? Quería tomar lo que a mí me gustaba y vérselo tatuado a alguien. Okay. Yo decía, pues, ni modo que le diga un tatuador, oye, ¿por qué no les están a mandar al carajo? Sí. ¿No? Sí. Y teniendo la curiosidad de que yo tenía que tatuar también, pues lo tuve que hacer así. Sí, entiendo. Bien, en esta parte, por ejemplo, de los tatuajes, hace rato comentabas algo bien interesante. Hay veces que las personas tienen diferentes experiencias al tatuarse cuando es por primera vez, etc. 2 preguntas para ti. La primera, ¿alguna vez te ha llegado alguien así que traiga una, así que tápame este tatuaje, hazme esto otro, o que tú ves y dices, ¿quién? ¿Cómo te atreviste? Sí. O sea, esa es la primera que te quiero hacer. Y la segunda, ¿alguna vez te ha sucedido algo muy divertido? ¿Te han pedido algo que es en serio, pero que tú dices, ok, soy profesional, te lo puedo hacer, te lo hago, pero ¿por qué? O sea, algo así, ¿no te ha pasado? Sí me ha pasado, pero ahorita justamente venía platicando con mi mujer y le digo así como de, no puedo yo responder esa pregunta porque a lo mejor alguien que me haya pedido algo chistoso lo he hecho de cabeza ahorita, ¿no? Sí. O alguna experiencia de algún conocido lejano que tú sepas que pueda ser sí, todas las personas se arrepienten de algún tatuaje que tengan. O sea, la idea esta de tener tan a la mano tatuarse, obviamente pues acarrea que tengas un error, ¿no? Claro. Pero sí, todas las personas se van a arrepentir del tatuaje de sus parejas. O sea, sí, es como algo básico que alguien debería de decirles, ¿no? Sí, o sea, piénsalo antes de... Nunca te tatúes nada, que nunca el nombre de la pareja, ¿no? Es que está mala suerte eso. Sí, ¿no? A lo mejor es que lo tomen más como consejo, ¿no? Sí, por ejemplo, yo nunca, o sea, ya siempre que me llegan, oye, quiero el tatuaje de el nombre de mi novia, no, yo no hago eso. O sea, tú sí les dices la neta. Sí, ya no los hago. Okay. Porque luego vienen a querérselos tapar, ¿no? O
O sea, ahí ahora regresamos ya a tu primer pregunta. Que vienen, oye, tápame este tatuaje. Sí, te lo acabo de hacer hace 2 semanas. ¿Qué pasó, amiguito, no? Así. Y es algo como, ¿cómo se puede decir? A lo mejor es algo como psicológico. Creo que cuando los novios se tatúan sus nombres, a lo mejor por dentro empiezan a pensar, ¿por qué me hice esto? Sí, de verdad quiero para siempre esta persona. Es como que empiezan a dudar, ¿no? Y a los 3 días ya tienen problemas. Se acelera su proceso de reflexión. Sí. De elección de pareja. Sí. Es curioso porque yo creo que pasa más de lo que se dice, ¿no? A veces por pena ni se acepta, pero lo hace la gente. Pasa siempre pasa. O sea, yo creo que ya alguien así que cumpla como su ciclo de vida es que ya la cagué con eso. Sí, ya. No. Hasta ahí. Va, pues ahí está el consejo, no se tatúen el nombre de sus parejas. Sí, nunca, jamás, por favor. Digo, al final es decisión de cada quien, pero no les recomendamos que lo hagan. Oye, Salmerón, entonces a mí me gustaría preguntarte un poquito también para conocer sobre tu manera de vivir el tatuaje y de tu experiencia. Si no hubiera sucedido todo lo que tú ya dijiste, o sea, esto es un escenario hipotético. Uh-huh. Si no hubieras comenzado a pintar, si el barrio hubiera sido otro barrio, si tú no hubieras tatuado luego, ¿tú te has puesto a pensar alguna vez o has reflexionado de esas veces que te estás bañando y dices, de ahí se te ocurren las mejores ideas? ¿Has pensado qué estarías haciendo hoy si no estuvieras haciendo lo que ya haces ahora? Siempre en esos casos a todos nos gustaría contestar algo acá, como a Sorolla, ¿no? Que, o sea, si no se hubiera dedicado a pintar, y te contestaba enojadísimo, pintar. Sí. Pero no sé si yo no hubiese tenido como esa curiosidad, en primer lugar por la pintura, en segundo lugar luego por el tatuaje, con lo mucho que me gusta la historia, obviamente me hubiera gustado ser historiador o sí. O sea, ¿te gusta leer historia? O sea, estudiarla, todo eso. Sí, de hecho, es lo que te comentaba, o sea, una de mis obsesiones desde niño fue conseguir la mayoría de libros que pudiera. Como historia del arte, pues. Historia del arte, biografías, enciclopedias del arte, todo lo que tuviera que ver con pintura o pintores, grabadores, acuarelistas, todo lo que tuviera que ver con artistas, yo trataba de conseguir todo. Y eso fue una obsesión, yo creo desde los 8 años, o sea que ahorita te imaginas, tengo tantísimos libros ahí. Sí, y me encantaba porque era como una obsesión saber la historia del por qué ellos habían dedicado esto. Entonces, viendo todo eso, pues luego te remontas a qué tanto les gustaba a ellos esto o la historia, y también de ahí entra como la obsesión de meterme mucho en la mitología griega, ¿no? Luego meterme mucho como, no sé, en la mitología misma mexicana, o luego empezar a estudiar a los japoneses también. O sea, siento que si no me hubiese dedicado a pintar o a tatuar, me hubiera encantado ser historiador. Conocer la historia, pues entiendo que eres muy conocer la historia y viajar a donde sucedió todo, ¿no? Donde todo sucedió. ¿Alguna vez has tenido algún viaje, aunque sea pues cerca, lejos, que te haya inspirado, que hayas encontrado cosas que sean como esos eurekas de entiendo algo distinto a partir de este viaje? ¿Alguna cosa? Creo que por lo mismo de mi curiosidad, a lo mejor los viajes que me inspiran, aunque se escuche muy, muy ridículo, los viajes que neta me inspiran es como visitar museos, porque no necesitas como estar parado, no sé, en la torre de tal, ¿no? Porque aquí sucedió algo. A mí más bien me gusta estar parado enfrente de una obra porque sé que enfrente de esa obra estuvo alguien que yo aprecio, que admiro, así. Y te emocionas, o sea, dices, aquí pasó esto. Sí, imagínate, ¿no? Por ejemplo, no sé, vas al Somaya y ves una obra de Rembrandt y dices, ¿cómo es posible que enfrente de mí esté una pintura de Rembrandt, ¿no? Sí, para mí eso ya como una mentira, ¿no? Sí. Es tan inalcanzable que es como una mentira que haya existido esa persona. Sí. Pero luego ves las pinturas y dices, no, está impresionante, ¿no?
Y te rindes, o sea, al final de cuentas no puede uno evitar rendirse ante una obra de esa magnitud. Sí, sí, sí. Es como ver a un tatuador que para ti es como una leyenda también y lo ves trabajar y dices así como, nah, esto es imposible, no creo que sea tan bueno, no creo que... Y luego lo ves como trabaja así. Ajá. Se pasa. Sí, sí. Oye, y te das cuenta otra cosa, que son las personas más humildes, ¿no? Sí, sí. O sea, date cuenta que también, eso es lo que provoca el tatuaje también, famas instantáneas. ¿Cómo? Sí, por ejemplo, hay gente que se dedica al tatuaje, a lo mejor, como la gente es ignorante en ese sentido, o sea, no saben mucho, hacen famosa a mucha gente que realmente no tendría por qué estarse dedicando a eso. Sí, sí, sí. Pero pasa eso, por ejemplo, no sé, a lo mejor ahí se van a esponjar muchos, pero sé que hay gente que se dedica al tatuaje, entre comillas, porque eso no es dedicarse. Pero no se suben un tatuaje y 500 personas les aplauden lo que hacen, ¿no? Y dices, ¿por qué los engañan? ¿No? Pero bueno, eso. No, es que es cierto, o sea, y creo que hace daño a cualquier escena, a cualquier arte, ¿no? Cualquier escena, o sea, lo veo mucho, por ejemplo, en músicos, Exacto. o sea, es como de... O sea, no es como decirles no lo hagas porque nadie es para decirles no lo hagas, pero es como darse cuenta que no les haces un bien, estás haciendo un daño, ¿no? A toda la gente. Sí, es como, o sea, ubicarse, ¿no? También, y eso nos ayuda, como la retroalimentación nos ayuda a ubicarnos y a mejorar. Sí. En fin, esa parte es bien interesante y me gustaría también preguntarte, de todo lo que tú ves actualmente y de todo lo que tú has vivido y toda esta cuestión, ¿qué futuro próximo le ves al tatuaje? O sea, ya vimos o ya platicamos de este camino que no era tan aceptado, después un poquito más, hay muchos estilos, etcétera. ¿Qué crees que viene para el tatuaje para los próximos años? Pues yo como lo veo y como lo he reflexionado con algunos amigos que se dedican a lo mismo, creo firmemente que el tatuaje llegó para quedarse, ¿no? En este sentido de que no creo que vuelva a existir otro tiempo en el que sea mal visto. Más bien creo que va a haber un tiempo a futuro en el que las personas van a ser más conscientes de qué es lo que quieren, ¿no? Pero el tatuaje ya no creo que se vuelva a ir de llegó para quedarse. Sí, porque a lo mejor ves tiempos pasados y dices, la gente hace tatuado hace muchísimo, pero hubo muchos factores para que se dejara hacer, se viera mal visto y todo eso. A lo mejor ya estaba el tatuaje, se volvió a ir, ahora regresa, pero creo que no se va a volver a ir. ¿Qué es lo que, además de lo que comentaste, tú le criticarías, por decirle así, a las personas que están en el mundo del tatuaje como tatuadores? ¿O qué cosa actualmente no te gusta del mundo del tatuaje, por ejemplo? Es que, no sé, yo creo que no podría ser como nadie para criticar nada a nadie, ¿no? Pero más bien sí pensaría que la gente no lo haga, o los mismos tatuadores o la gente que se quiere dedicar al tatuaje, siempre dejen en segundo lugar el pensamiento del dinero, ¿no? Ese, o el pensamiento como de, si me pongo a tatuar voy a ser popular. Esa es una tontería, o sea, es lo más tonto, pero creo que son de las razones por las que la gente lo hace, ¿no? Sí. O sea, nunca, no creo que de 10, al menos lo veo aquí, de 10 personas que se quieren dedicar al tatuaje, 3 personas dicen la razón correcta, ¿no? En el sentido de que quiero hacerlo porque me gusta y ya. O sea, la gente, la principal dice, quiero hacerlo porque soy popular así, porque voy a conseguir fama en internet, porque no sé, son cosas muy, muy tontas. Sí. O sea, deberían de realmente hacerlo porque les gusta y ya, ¿no? Sí. Y al final de cuentas esa pasión se refleja en lo bien que lo hacen. En el trabajo. Sí, pero a lo que iba, por ejemplo, lo que te comentaba más bien hace un rato era de que sí se refleja, pero las personas se engañan. O sea,
muchas veces se quejan de que, oye, es que tal tatuador me trató bien mal y me habló bien feo y llegó a su cita bien tarde. Es como de, es que la gente tiene la culpa. O sea, la gente los hace así. Mala costumbre, ¿no? La gente los hace sentirse rockstars. La gente hace que se malacostumbren. Ahora es como de, si ya están haciendo eso, ¿por qué te quejas, no? O sea, ¿por qué estás pensando, ay, por qué, güey? Si ves algo está mal hecho, dilo, está mal hecho. Y está correcto que lo digas. Ajá, dale, ¿no? pero no, es que es el amiguito de no sé quién, es que es el amigo de mi hijo. Es que es como de, güey, dile, está horrible esa madre. Sí, y le haces un bien al final del día. Va a decir, oh, sí es cierto, ¿no? Pero 700 comentarios diciéndole, güey, eres la pinche revelación de la generación, ¿no? Ajá, y se lo creen. Porque lo que están inflando es el ego, solamente se lo creen. Empiezan a cobrar un chingo. Y ¿cómo vas a cobrar si no sabes ni hacer ni una línea o no sabes dibujar? En tu vida has pintado, en tu vida has dibujado. Pero ya están cobrando un chingo, ya tienen fama de rockstar. Ya se la sienten. Ya sienten que ya lo lograron. Es como de, güey. Ves gente que tiene 25 años tatuando y son súper humildes, ¿no? Estuvo bien. Son súper humildes, se la saben bien cabrón, hacen su jale. Tiene un horario de 8 de la mañana, 11 de la noche. Corrido, y ahí están. Es como, esa gente se para a pintar, luego se ponen a dibujar, terminan el diseño que van a hacer, tatúan 8 horas seguidas. En la noche vuelven a dibujar, vuelven a pintar, se levantan, lo vuelven a hacer. Y nunca lo andan diciendo ni andan publicando. Yo soy el... Es que aparte porque les da sentido también y lo hacen por una razón más grande que por agradar, ¿no? Por eso lo hacen todo el día. Exactamente. Eso es interesante. Fíjate que nos escucha mucha gente, muchos líderes de diferentes edades, muchos de ellos muy jóvenes. Algunos de ellos están incluso decidiendo qué van a hacer con su futuro, qué quieren elegir. Yo te quisiera preguntar, a lo mejor desde tu experiencia, obviamente, ¿qué te gustaría compartir como un mensaje que tú le dirijas a alguien que a lo mejor se inspira con escuchar tu historia y qué le recomendarías, por decirlo así? Pues, no sé, ¿qué le puedes decir a la juventud que todo lo tiene a la mano, ¿no? O sea, tienes todo al alcance, tienes todo más fácil. Simplemente dedícate a hacer lo que tú quieres ser, ¿no? O sea, es como el mensaje más básico. Pero teniendo todo más fácil, sería como una injusticia dedicarte a hacer algo que no te gusta. Es como de, güey, tienes todo a la mano. En internet está todo. Sí. La gente se tiene más confianza, creo, también ahora. Simplemente sigue tu corazón, ¿no? Hazlo solamente, párate y hazlo y ya. Y disciplina tu sueño también, ¿no? Sí, exactamente, o sea, quieres, en este caso, ¿no quieres tatuar? Hey, ponte a dibujar un chingo. No sé dibujar, métete a clases de dibujo. No tengo dinero. En internet hay clases de dibujo gratis, güey. No tengo internet, pídeselo al vecino, róbaselo, no es cierto, se lo roben. Sí, es como de, hazlo, solamente hazlo, ¿no? Sí. Está a lo mejor mal decirlo así, pero es como, güey, naciste con chingo de suerte. La otra vez, platicando eso con un amigo, decía, ¿qué probabilidad hay de que se haya conocido tu mamá y tu papá y tú hayas llegado al mundo y llegaste al mundo a hacer lo que otras personas quieren que seas, ¿no? Es como, qué desperdicio de vida. O sea, ¿cuántos milagros sucedieron para que tú estés aquí? Sí, o sea, tu existencia excede el milagro, no tienes por qué estar pensando en pobre de mí. Sí, ¿no? Y luego es un pensamiento muy frecuente, ¿no? Es bueno decirlo. Sí, sí. Oye, y en otro sentido también es una pregunta que nos pidieron que te compartiéramos. ¿Cuál sería como un consejo que tú le darías a alguien que se va a tatuar por primera vez y que tiene todas las ganas de tatuarse por primera vez? El primero, que no saben el nombre de su novia. De ley, no se pongan el nombre de su novia. Y el segundo es que sí investiguen muy bien lo que se quieren tatuar. Y mínimo, si no han investigado muy bien, que solamente es por gusto.
porque les gustó esa imagen y ya. Sí les diría que tal vez investiguen, eso sí, muy bien a la persona que los va a tatuar. Yeah. O sea, hay muchísimas personas muy buenas en Irapuato, hay muchos buenos tatuadores. Y hay muchos que se dedican a cierto estilo, otro estilo. Creo que lo que debes de investigar es qué estilo es tu tatuaje que quieres. Y luego investigar quién hace ese estilo, ¿no? Para que siempre sea el mejor resultado. Exacto. Sí, porque luego escucha uno muchas veces oye, ¿y qué significa tu tatuaje? Porque también es una pregunta, bueno, me gustaría preguntarte, ¿qué opinas de esa pregunta? De, oye, ¿qué significa tu tatuaje? Hay gente que no lo entenderías, hay gente que es como, pues mira, o sea, no lo entenderías. ¿Tú cómo respondes a eso? Lo sé. Sí, yo tampoco. Mira, espera, deja complemento esa parte. Luego es como, pues tenía 600 pesos y 17 años, ¿no? Eso me lo han respondido muchas veces. Eso está chido. Sí, eso es un buen argumento. Sí. Pues no sé, ¿qué me dijiste? O sea, es que te agarraste platicando. Sí, es que me difundió un montón. No, te decía, a una persona que tiene su primer tatuaje, etcétera, o sea, a veces, ya también se me olvidó lo que te había preguntado. No, te decía, algunas personas se hacen tatuajes como porque quieren y... Sí, que los significados, ¿no? Sí, el significado del tatuaje, o sea, tú dirías, ahorita dices, pues investiguen bien a la persona y todo, pero también tú le pasas a alguien que sea como, pues me lo puse porque quise, porque se me antojó y es motivo suficiente, ¿está bien? Sí, creo que a lo mejor eso aplicaba antes, ¿no? Porque los tatuajes antes, o mínimo en el círculo en el que me desarrollé, porque yo hablo de mí, ¿no? O sea, no quiero englobar a nadie con las respuestas que yo doy. O sea, yo del círculo, todos los tatuajes que traía esta banda o mis camaradas que andaban en esa onda, todos los tatuajes significaban algo. Claro. Todos los tatuajes tienen un significado. Entonces era lógico que esa pregunta viene de antes, ¿no? ¿Qué significa este tatuaje? Pues mi barrio, Ajá, a lo mejor alguien se puso 2 estrellas, ¿no? Mató un policía. Sí es cierto, son 2 estrellas, ¿no? Sí. Una telaraña, estuvo un montón de años en la cárcel. Dice, sí es cierto, ¿no? Eso es lo que significa ese tatuaje. A lo mejor solo preguntabas para corroborar si era cierto, ¿no? Que él te dijera que... Pero tú ya sabías qué significaba. Sí, o las lagrimitas. Pues es que ya llevo tantos, sí, que esa es como una historia de Arturo en realidad, ¿no? ¿Por qué? ¿O qué? Esa me no sé, porque por ejemplo toda la gente piensa que las lágrimas eran de que habían matado a alguien. Yo pienso eso, pero ¿cómo es? Creo que en realidad era porque los habían violado en la cárcel. ¿De verdad? Ajá. ¿En serio? Sí, y ellos mismos inventaron eso de que ellos habían matado a alguien para en la calle como... que no supieran qué era lo que había que los habían violado en la prisión. Ahora lo sabemos todo. Que si nos estás escuchando y tienes una lagrimita, sabemos tu secreto. Sabes que te violaron. Sí, es correcto. No, pero por ejemplo, creo que de ahí viene esa pregunta, ¿no? Sí. Pero creo que ahorita sí es bien válido que todos digan, porque me gustó, ¿no? Sí. Una serpiente, me gustan las serpientes. Y de hecho estamos porque les tengo miedo y... Sí, y quiero perderles el miedo viéndola todos los días. Sí, exactamente. Es bien válido ya. Sí. O sea, con lo grande que es el tatuaje y con lo... O sea, así, lo que te decía, ¿no? Sí. Ahorita, por ejemplo, tengo un montón de clientes, amigos, que son doctores, ¿no? Cirujanos, y dices, ¿cómo cirujano va a estar? Todos están tatuados ya, sí. O sea, no hay problema. Y como el tatuaje ya es para todas las personas, pues ya entran todos los gustos. O sea, no tiene que ser algo bien básico, ¿no? Me late. Bueno, Salmerón, se nos ha llegado el tiempo de terminar este episodio. Qué rápido. Sí, súper rápido, se puso buenísimo. Digo, ojalá nos puedas acompañar en una segunda ocasión. Me están quitando los nervios. Ya sé, ya estás bien suelto. No, pero mira, vamos a dejarlo en puntos suspensivos. Te invitamos a una segunda ocasión pronto. Antes de otra cosa, voy a aprovechar para enviar unos saludos a todos los lugares donde nos escuchan y después me gustaría que nos compartas un poco de tus redes sociales. Nos escuchan y mandamos saludos a Perú, a Ecuador, a Colombia, a Brasil, a Estados Unidos, que nos han estado escuchando mucho más últimamente, a Canadá, últimamente nos han escuchado también en China, no tengo la menor idea, pero si tú estás escuchándonos en China, saludos hasta allá, en Alemania, en Francia, en España y en Paraguay. Bueno, y todas las personas que nos escuchan en México, en el Bajío, estamos transmitiendo este episodio desde Irapuato. Salmerón, ¿dónde podemos seguir tu trabajo? Lo pueden seguir en redes sociales, en Facebook, en Instagram, y ya, solo muevo esos dos. En Facebook estoy como Alfredo Salmerón, normal mi nombre, y en Instagram estoy como salmerón.art.
Sí, Salmerón.art. @salmerón.art en Exactamente. Instagram. Igual tenemos la página del estudio. Okay. En Instagram también es Venus Ultra, okay. Tattoo Studio. Okay. Y en Facebook también es Venus Ultra. Tattoo Studio. Sí. Vale, pues ha sido un gustazo tenerte por acá, Salmerón. Esperamos regreses muy pronto. Y a todas las personas que nos escuchan, pues les mandamos saludos. Esperamos vernos muy pronto. Muchas gracias. Gracias a ti, Salmerón. Saludos.